Hola amigos, después de haber publicado La Guerra Civil en el Norte y El Nuevo Arte de la Guerra, y con la misma editorial, La Esfera de los Libros, puedo hoy anunciar la publicación de un tercer libro titulado La Segunda Guerra Civil de Franco. Y en él lleva como subtítulo algo tan importante como el fondo de la cuestión, una silenciosa lucha por la conservación del poder. Esta que ven a mis espaldas es la portada del libro. Sin duda es un libro polémico, un libro muy documentado, un libro que me ha costado un verdadero esfuerzo realizar, porque han sido muchísima documentación la que he tenido que revisar, muchísimos libros los que he tenido que leer, muchísima búsqueda en archivos y en conversaciones con unos y con otros para llegar a una conclusión fiable y que cada palabra o cada frase o cada párrafo del libro esté sustentado detrás por un documento, no es fácil llevarlo a cabo. En cualquier caso, ahora no voy a hablarles profundamente del libro, no voy a presentarles el libro, simplemente a decirles que el día 24 del mes de abril lo tendrán en librerías y unos días antes ya se podrá encargar en las grandes plataformas como Amazon para que el mismo día 24 lo tengan en casa. Creo que es un libro importante. Me atrevería a decir que muy importante. Lo que es seguro es que es polémico. Lo que se cuenta en este libro son misterios de todo ese periodo que es en definitiva el libro que discurre desde el año 39, cuando termina la guerra, hasta prácticamente hasta el golpe de Estado del año 1981. Y es una verdadera guerra, porque Franco se va a enfrentar no solo a sus generales, que también, sino a los partidos políticos, se va a enfrentar también a la Falange, al ejército, al carlismo, se va a enfrentar a la Segunda Guerra Mundial, se va a enfrentar a una lucha interna por el poder tremenda, y Franco va a morir, y después hay una sucesión, y hay una transición. Todo este es un periodo de la historia de España realmente desconocido, donde han desaparecido muchos documentos y otros están ocultos. Lo sé positivamente incluso dónde pueden estar estos documentos. Este es un tema que quizá trataré en algún artículo o en alguna de las presentaciones que haga el libro. Esto hoy solamente es un aviso, contarles que el libro ya está en próxima venta en librerías y bueno, por si les interesa, porque creo que es importante el libro. Esta es la portada, creo que muy indicativa. Vuelvo a decir dos cosas importantes. Una, un esfuerzo enorme y otra que está documentado. Yo no cuento ninguna historia en la que no tenga un documento detrás. Se van a asombrar de lo que tiene el libro. Así un poco por encima y para que vayan degustando o haciendo boca, para el que tenga verdadero interés, les diré que en la introducción ya hablo de los documentos perdidos y los documentos que podríamos tener y no tenemos y por qué. Cómo esa guerra civil, la guerra civil termina en Barcelona y qué ocurre en Barcelona en aquellos momentos. Y hay una declaración muy importante de Marcelino Domingo San Juan de las razones del fracaso de la guerra por parte del bando republicano. Marcelino Domingo San Juan es miembro del Partido Republicano, radical socialista, y pasó sus últimos días junto a Azaña, ya en el exilio en París, y conocía muy bien las causas de la pérdida de la guerra. Para él, la pérdida de Cataluña fue en definitiva la pérdida, el equivalente a la pérdida de la guerra. Todo esto lo hago a través de una información que en esos momentos fluye de una manera tremenda en Cataluña y de la que les doy cuenta y les enseño los documentos que llegaban a los distintos cuarteles generales de las unidades. Hablo del desfile de la Victoria que se celebra en Madrid y cómo de una manera curiosísima
y además importante, desaparece el ejército del norte. El ejército del norte, que es el que ha ganado la guerra civil, resulta que no aparece para nada en el desfile de la victoria que se hace en Madrid. Les enseño un documento del Partido Comunista curiosísimo, donde enseña su lenguaje, las relaciones entre sus miembros y cómo se tiene que involucrar en la subversión en el interior de España. De ahí voy hablándoles del ambiente enrarecido, cómo va ocurriendo, cómo Franco se coloca una laureada que se le concede una vez, pero hay una doble imposición. Es una laureada, pero se la imponen dos veces. Y a una parte muy importante, que es la lucha que empieza Franco contra sus generales, empezando con Queipo de Llano. Y por medio, como no, la masonería. Hay un documento revelador de Diego Martínez Barrio, el Gran Oriente Español, que les pongo en el libro textualmente, sin modificar ni una sola palabra, que es estremecedor. Se lo aconsejo que lo lean con detenimiento. Como no, tenemos que hablar de la Falange y tenemos que hablar de todo lo que se va produciendo en esos momentos. Y después, una parte importantísima, aparte del comienzo de la lucha con los generales, hay una parte importantísima que es España y la Segunda Guerra Mundial. No les quepa la menor duda de que les voy a ofrecer también algún documento y aclarar algunas de las situaciones en contra absolutamente de todo lo que se ha escrito. La opinión mía es, creo que bastante distinta a lo que hasta ahora se ha contado, pero documentado. Podré estar equivocado o no a la hora de interpretar los documentos, pero de hecho todo esto está basado en archivos del general Dávila, en archivos que yo dispongo y que he consultado y que son claros porque estaba en una situación privilegiada para ver qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos en España. Hay que hablar de la situación del protectorado español, de Tánger, durante el desarrollo de todo ese periodo de Segunda Guerra Mundial, donde España hace un verdadero equilibrio para no involucrarse y sí involucrarse. Creo que los datos que aporto son importantes. El hambre dedico una parte importante del libro, porque es una de las claves de todo lo que ocurre desde que termina la guerra civil hasta que España empieza a recuperarse. Y dentro de todo este periodo hay una figura clave. Forma parte también de otra guerra, de esta guerra civil, de esta segunda guerra civil de Franco, y es don Juan de Borbón. El afán o el impulso de don Juan para entrar en España. Y en ese desarrollo o en esa actividad de don Juan, creo que quiero destacar, hay una correspondencia importante entre el general Dávila, entre don Juan de Borbón, entre el general Quindelán, y a todo esto, quizá el menos responsable de las responsabilidades que se podrían deducir es don Juan. Lo importante es el equipo que le rodea, que le lleva quizá por lugares que él no hubiese querido. Como no, voy a hablar de la carta de los generales a Franco, de sus generales, de los que han hecho la guerra con él, de los que no solo han hecho la guerra, sino le han llevado a la jefatura del Estado y a la jefatura de los ejércitos. Esa famosa carta que circula por ahí, de la que, en mi opinión, es absolutamente distinto lo que ellos han querido de lo que se ha contado. Doy una opinión también, como decía antes con lo de la Segunda Guerra Mundial, distinta a la que hasta ahora se ha conocido, y lo hago de una manera documentada. Porque además hay una carta que firman los generales y luego hay otra carta que quiere decir que ellos no han firmado una carta. En fin, unas cosas verdaderamente curiosas y documentadas que les ofrezco en este libro. Bueno, el atentado de Begoña, de Varela, todos los problemas con el general Yagüe. Algo curioso, el ejército de los Pirineos. Un mando que se crea del ejército de los Pirineos y que se le da al general Dávila, y el general Dávila se lo quita de en medio rápidamente porque cree que se monta el ejército de los Pirineos para evitar una penetración de los aliados por el Pirineo, cuando realmente la guerra prácticamente mundial está perdida para los alemanes, y el general Dávila piensa que es un verdadero error poner un muro ante los que van a ser los vencedores. Algo muy importante porque describo todo el despliegue de ese ejército de los Pirineos, conocido creo que por primera vez en la historia. Bueno,
hablo de las andanzas del general Weidenberg, algo muy curioso, con el espionaje y con estas situaciones, alguna pausa para la crueldad de una guerra, para el relato del dolor que produce cualquier guerra, pues hago también un paréntesis en el que describo algo de ese horror. ¿Cómo no? El referéndum para la ley de sucesión. Franco y sus obsesiones con las enseñanzas y las doctrinas militares del momento. Hombre, anecdóticamente hablo también algo de la boda de Carmen Franco y Polo. Muy importante la relación de España con Estados Unidos. Les ofrezco documentos inéditos sobre el tema. Y el fin de la batalla entre Franco y don Juan, por fin, que prácticamente llega con la instauración de la corona en el príncipe de España, don Juan Carlos. Las opiniones de los americanos sobre España son de un verdadero interés y vienen reflejadas en el libro. ¿Y cómo no vamos a hablar? Y les descubro cosas que parecerán increíbles. La ETA. Y en la ETA les voy a hablar del GAL de Franco, la operación E, documentado punto por punto. Cómo en la época de Franco se monta un GAL como ese que todos conocemos. Y que además, quien de alguna manera dirige ese GAL luego va a dirigir el GAL de Franco. Perdón, el GAL que se monta en España en la época de Felipe González. Algo estremecedor, inédito. Cómo el ejército, en una operación en la que yo particularmente he participado, interviene en la lucha contra ETA, con un despliegue en toda la frontera vasco-navarra increíble. Se lo detallo porque además he participado yo, a pesar de la dificultad que he tenido para encontrar los documentos prácticamente irrecuperables en España, todo está bajo el secreto. Todos son secretos. Y lo que no es secreto ha desaparecido. Y ojo, no vaya a desaparecer lo que ahora es secreto, pero está. Porque puede ser que lo que está, pero es secreto, cuando deje de ser secreto, ya no esté. Llegaré a la muerte de Franco y les contaré detalles de la muerte de Franco también inéditos. La programación y el juramento de Juan Carlos I. Hablaré algo de Santiago Carrillo, algunas cosas curiosas. Y cómo no tengo que terminar con el golpe de Estado del 23F del 22 de febrero de 1971. No es que yo sepa lo que pasó, porque no lo sabe nadie ni nadie lo sabrá. Pero les dejo alguna pista inédita. Fíjense que es raro, después de tantos años, que se pueda decir algo nuevo. Bueno, pues se lo adelanto. Digo alguna cosa nueva. Y en fin, termino diciendo que la Segunda Guerra Civil de Franco no ha finalizado. Estamos en plena guerra civil y ustedes lo ven. Todavía no están las armas, pero desde luego los rebotes y los pacazos, como se decía en la guerra de África, siguen entre nosotros. Bueno, solamente esto. Les presentaré con detenimiento el libro, pero por ahora permítanme que les avance que el día 24 de abril va a estar en las librerías, pero ya desde poco antes se puede pedir el libro en las grandes plataformas. Les agradecería mucho que lo tomen un poco con interés porque llevo muchos años ofreciéndoles artículos día a día y creo que esto es un pequeño obsequio que me hago y que les hago a todos ustedes, pero repito, me ha costado años y un enorme esfuerzo. Espero que el esfuerzo no sea baladí y no sirva para nada. Lo hago única y exclusivamente por España y por ustedes. Muchas gracias.